Bueno, voy a empezar lo que he preparado para hoy. Dice la Biblia, pueden abrir sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros los que somos ¿de quién? De Cristo, los salvos, comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿La salvación es por obra o por gracia? La salvación es por gracia, es lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero nosotros pasamos a ser salvos por fe, salvos por gracia. Pero eso no quiere decir que no tengamos que hacer algunas cosas buenas y que las cosas malas que hagamos queden impunes. Dios es un Dios justo. El otro día decíamos que un hombre que muere después de haber sido un pecador, un hombre que no quiso saber nada de Dios, pero le atropelló un vehículo y en el último minuto de su vida dijo: Señor, ahora entiendo y reconozco que soy un pecador, Señor Jesús, perdóname, dame salvación. Y ¡pah! Muere. ¿Qué le va a pasar? Se va a salvar. Y se va a ir a la salvación, a la vida eterna. Pero va a estar allí el apóstol Pablo, que fue a la cárcel, que fue perseguido, que pasó noches sin dormir, noches sin comer, días sin tomar agua por causa del evangelio. Y Pablo vaya a decir: pero este tipo no hizo nada y yo veo por qué voy a tener el mismo premio que él. Entonces Dios en su justicia tiene que encontrar una forma de distribuir armónicamente a los salvos los beneficios de haber hecho algo por su reino. Entonces yo toda esta semana me pasé preocupándome por el tribunal de Cristo, porque allí vamos a ser evaluados y mira lo que dice, que cada uno recibirá según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Hermanos, pecados que podamos cometer en este cuerpo siendo cristianos serán expuestos en el tribunal de Cristo y seremos avergonzados. Hermanos, también lo bueno que hagamos será expuesto, no para condenación, pero sí para premiación. Y dice, sea bueno o sea malo. Entonces, hay un tribunal de Cristo. ¿Cómo será ese tribunal de Cristo? Hay muchísimos parámetros bíblicos que podemos usar. Yo tengo acá preparado 2 hojitas, pero me viene otra vez ahí cuando estaba en la alabanza otro versículo bíblico y busqué en mi celular rapidito para encontrarlo y dice Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no será aprobado primeramente y todo eso? Entonces, cuando Jesús habla en otros pasajes bíblicos también de esto, Jesús dice: en verdad les digo, el que deja padre, madre, esposa, hijos y viene en pos de mí, ¡qué bárbaro! Tendrá una enorme recompensa. Pedro era comerciante y Jesús le pregunta a Pedro: Señor, ¿y qué recibiremos nosotros? Y Jesús les dice: en verdad les digo, en esta vida 100 veces más. ¡Opa! Y en la otra vida, la vida eterna, con sus recompensas respectivas. O sea, conozco a una familia adinerada que le estaba yendo muy bien económicamente y una de sus hijas le dijo a su familia, a su papá y a su mamá, que ella quería ir como misionera al África a predicar el evangelio. Su papá y su mamá obviamente le dijeron: sácate de la cabeza, te vas a ir a la universidad y vas a ser una profesional universitaria. Sácate de la cabeza.
y le quitaron de la cabeza. Si mi hija me dice a mí o mi hijo me dice a mí, papá, yo encontré mi llamado, voy a ir a predicar el evangelio en esas zonas prohibidas del evangelio. Voy a ir al África, voy a ir a la India, voy a ir a China, ahora en Israel también que se va a prohibir. Yo voy a ir y voy a predicar el evangelio, aunque me cueste la vida. Le voy a decir, andate. Me va a doler, sí, me va a doler, pero yo sé lo que Jesús promete. 100 veces más en esta vida y en la otra la vida eterna. Entonces, hermanos, tenemos que empezar a mirar desde otra perspectiva la obra de Cristo. Salvación gratuita, aleluya, sí. Pero ¿será que será tan importante el tribunal de Cristo, hermanos? Yo digo que sí. Vamos a mirar, sin embargo, Romanos capítulo 8, versículos 1 al 9 dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, yo puedo ser salvo y no hacer nada. Para ser salvo no necesito hacer nada más que creer en Jesús, recibirle como mi Señor, mi Salvador y comprometerme con eso. Porque dice acá, para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Pero escucha, los que no andan conforme a la carne. Ahí la pensante. Sino que conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque, escucha bien, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué será que significa esto? Que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es decir, en satisfacer tu cuerpo, en tu placer. La gente, ¿qué es lo que piensa hoy la gente, verdad? En comer desordenadamente, atorrantadamente, de beber, de farrear, en el sentido de comer, de farrear, ¿verdad? Eso es lo que quiere la gente. Tal parte, ahí se van, ya hacen un asado, toman cerveza, chupio, caupama, la mitad. Entonces el comer y el beber, satisfacer los deseos de la carne. Piensan en las cosas de la carne, también en los placeres sexuales desordenados. ¿Qué piensa la gente? Piensa en los placeres sexuales desordenados. Hay todo tipo de perversión sexual allá afuera. Y la gente piensa en eso, en la carne, en la carne, en la carne. Y dice, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu piensan. Gálatas capítulo 5 nos da una lista completa también de los frutos de la carne y de los frutos del Espíritu. Y dice que los frutos de la carne son odio, ira, contienda, rencor, toda esa larga lista que si voy a empezar a detallar va a ir muy lento. Y las obras del Espíritu, los frutos del Espíritu son paz, paciencia, benignidad, gozo, mansedumbre. Todo eso es fruto del Espíritu. Entonces tenemos un parámetro allí en Gálatas capítulo 5. Pero los que son del Espíritu entonces piensan en las cosas del Espíritu. Y escucha bien, porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemigos de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces Pablo dice, hay algo que yo quiero detectar en ti. Tú vives conforme a la carne pensando en los placeres, en las comidas, en tu satisfacción personal, en tu ego, en tu ira, en tu todo eso. Tú vives satisfaciendo todo eso. O tú vives en paz, en mansedumbre, en amor, en respeto, en tolerancia. Tú vives en eso. Yo te pregunto, esas son cosas que me dan parámetros de que si tú vives en la carne o en el Espíritu, pero mirando bien toda tu
salvación que dices tener, yo te pregunto, ¿será que el Espíritu de Dios mora en ti? Y es una pregunta dura, hermanos, y tenemos que hacernos, opa, ¿será pico que yo soy salvo entonces? Yo hice la oración de recibimiento de esto y de aquello, está muy bien, pero ¿será que es suficiente? ¿Será que es suficiente, hermanos? Si eso no se nota en el cambio, en el metanoia, en la transformación de mi mente, se tiene que notar que yo tengo al Espíritu de Dios dentro de mí. O si no, pues yo puedo cambiar de religión nomás. Hay mucha gente que cambia de religión, se va de la iglesia católica a la iglesia evangélica porque le gusta más. Pero ¿será que nació de nuevo? ¿Será que recibió a Cristo genuinamente en su corazón? Entonces, ¿será que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Parece que esto nos aprieta así del cuello. Nosotros creemos, yo tengo la certeza, la seguridad de que he nacido de nuevo. Tengo la certeza de que tengo al Espíritu de Dios morando en mí. Yo vivo pensando todos los días de mi vida, pienso en Jesús, pienso en su venida, pienso en su palabra, escucho prédicas. Cuando viajo, ya pongo el Bluetooth de mi celular por el auto y pongo una prédica y escucho prédicas todo el tiempo que viajo, escucho prédicas, mensajes, pienso en el Señor porque le amo al Señor. Entonces, hermanos, tengo la certeza de que soy de Cristo. Vamos a mirar el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, 24, 29. El Señor Jesús dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree, pero quiero que encierres ese cree en un círculo, al que me envió, él tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte a vida. ¿Quién? El que recibió el mensaje de salvación. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. El Señor Jesús dice, el que tiene vida, porque ha creído en mi palabra, y al que me envió, no vendrá a condenación. La condenación no es para los que nacimos de nuevo, hermanos. La condenación es para la gente que no ha aceptado a Cristo. Entonces nosotros tenemos la certeza de la salvación, si es que tenemos al Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Vamos a mirar 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10 al 15, y dice, ahora vamos a hablar directamente cómo seremos evaluados en el tribunal de Cristo. Escucha lo que dice Pablo. Porque cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? La roca de mi fe. ¿Quién es? Jesús. Jesús dijo, yo soy la piedra viva, ángulo fundamental de la obra de Dios, dice el apóstol Pedro hablando de Jesús. Entonces, ¿quién es mi roca? ¿Quién es mi fundamento? Jesucristo es mi fundamento. Entonces acá miramos y dice que cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, 3 cosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo, hermanos. Porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, será probada por fuego. Mi caso, por ejemplo, yo soy pastor de esta pequeña iglesia, lo hago con mucho amor. Dios va a evaluar
en el tribunal de Cristo, ¿cuáles fueron las motivaciones que me llevaron a mí a ser pastor? Ganar dinero, o ganar prestigio, o ganar aplausos. Hay gente que se hace pastor para formar un pueblo y ser el que domina, el que está enfrente de la congregación, el que se cree luego, hay pastores que se creen luego dueños de la gente. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué soy? ¿Para qué estoy haciendo este pequeño trabajo con mucho amor? Simple y sencillamente para servir a Cristo, sin interés económico ninguno. Y lo hago con mucho amor a ustedes para que seamos reunidos como iglesia y compartamos juntos el mensaje de salvación, la predicación de la palabra, cosas así sencillas y simples. Y sobre todo tengo un objetivo, que nosotros como iglesia nos centremos en Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y tengamos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, el día del juicio, el día del tribunal, porque no del juicio, nosotros no nos vamos al juicio, yo con mis obras, mi salvación con mis obras, voy a pasar por un fuego. Y si lo que hice fue para vanagloria, se va a quemar mi obra. Y no va a pasar mi obra. No voy a ser reconocido por esa obra. Mira lo que dice. Madera o hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, escuchen acá, ¿sabes lo que dice el apóstol Pablo? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, ¿sobre quién? Sobre Cristo. Recibirá recompensa. Es decir, Cristo nos va a recompensar, hermanos. Si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo. Será salvo. Porque en el tribunal de Cristo no hay condenados. Su obra será quemada. No pasará al fuego. Si bien él mismo será salvo, dice Pablo, aunque así como por fuego. Un olorcito a fuego se va a quedar ahí cuando pasemos hacia allá, ¿verdad? Entonces, por el fuego será probada. Además, en el tribunal de Cristo se distribuirán, ¿qué cosa? Coronas. Yo quiero corona, hermano. Yo quiero una corona cuando Cristo me llame a coronarme. Y yo sé que ustedes también quieren. Y a lo mejor aquí pensamos y decimos, ¿y para qué tanto? No, porque las cosas que ocurran allí serán para la eternidad. Ya no va a ser posible de cambiar. Y vamos a dimensionar lo que perdemos y lo que ganamos. Ya para toda la eternidad. Nunca más se va a cambiar ese estado. Supongamos que yo le prometo a alguien, le prometo por sus obras, supongamos que le prometo soy el dueño de una empresa. Muy grande, una empresa multimillonaria supuestamente soy. Y le prometo a alguien simplemente que el mejor empleado del año le voy a regalar un BM-X6. Hermano, Alan le encanta ya el BM que tiene. Y ahora yo le prometo en mi empresa un BM-X6. Gran 7, lo máximo. Bienvenidos, hermano. Un BM-X6. Pero hay una condición. Al que sea el menor empleado, le voy a regalar un escarabajo, modelo 1970. Pero hay una condición, que toda su vida hasta que muera, él solamente va a poder andar en ese BM y toda su vida va a poder andar solamente en ese escarabajo. Nunca más va a poder tener otro auto, solo uno de los dos. Entonces, en el tribunal de la empresa, cuando se constituya, se le va a entregar el BM al que ganó y ese toda su vida va a andar en un BM-X6. Y el otro toda su vida va a andar en un escarabajo y va a decir, pero ¿por qué toda mi vida tengo que andar en esta chatarra? Más o menos así para tener una idea de lo que dice la Biblia, de que nuestras recompensas van a ser eternas. Lo que perdiste, perdiste y lo que ganaste, ganaste, para siempre jamás. Entonces, hay coronas en el tribunal de Cristo y yo quiero esas coronas. Vamos a mirar algunas de ellas. Por ejemplo, dice 2 de Timoteo 4:8, por lo demás, hermanos, me está guardada la corona de justicia.
¿Qué cosa? La corona de justicia que me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quién quiere que venga Cristo? Yo quiero que venga Cristo. Ya aseguro mi primera corona. Ya tengo una corona asegurada. Jesús me va a dar la corona de justicia porque yo amo todos los días de mi vida. Le digo, eyuminte maná, Señor Jesús. Venina, por favor, Señor Jesús. Aleluya. Hay otra corona que dice Santiago capítulo 1 versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¡Opa! ¿A qué la tentación? Todos somos tentados en la vida, pero dice la Biblia, el varón que soporta la tentación, por cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida. Otra corona, el otro era corona de justicia. Ahora dice la Biblia, al varón que soporta la tentación, al que pasa por encima de ella, Dios dice, yo le daré la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aleluya, a su nombre. Así que varones, vamos a vencer siempre toda tentación. Hay otra corona en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 4. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Esta es una promesa que habla a los pastores especialmente, que dice que los pastores no tienen que abusar de su grey, que no tienen que maltratar a sus miembros, que no tienen que extorsionar a sus miembros, porque hay iglesias, hermanos, que los pastores le extorsionan a sus miembros, que le obligan a diezmar, le obligan sus horarios, le obligan esto, le obligan aquello, y la gente sale todo angustiada de sus iglesias. Y nosotros somos personas libres. Lo que hacemos, tenemos que hacer por amor y cada uno conforme a nuestras posibilidades. Y tenemos que amarnos y comprendernos y respetarnos así. Y adecuarnos los unos a los otros con amor fraternal. Entonces dice la Biblia a los pastores, aquí es lo que dice el apóstol Pedro, que cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otra corona más que podemos anhelar, hermanos míos, en Cristo Jesús. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. A ver. Aleluya, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es también otra promesa tremenda. Una corona más y con esto termino en la parte de coronas. 1 de Corintios 9:25. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros luchamos y nos abstenemos de todo para recibir una corona incorruptible. ¿Qué significa? Eterna. Eterna por los siglos de los siglos. Y ya no habrá forma de cambiarlo después. Hermanos míos, esto del tribunal de Cristo es algo que yo quiero que tomemos más en serio. ¿Qué puedo hacer para Cristo? Para ser salvos no hace falta que hagamos nada. La salvación es un regalo absoluto. Dice la Biblia, estábamos mirando aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay condenación, pero dice la Biblia que vamos a irnos a un lugar llamado el tribunal de Cristo, donde nuestras obras serán expuestas. Lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo, el Señor va a analizar lo que hayamos hecho. ¿Para qué? Para premiarnos y posicionarnos en su reino, porque vamos a irnos a un reino, mis hermanos, donde va a haber diferentes jerarquías. Ahora, hay una comparación que yo leí en un libro y me gusta mucho. Un hombre tuvo una visión, Rick Rainey, algo así se llama, tengo el libro ahí. Él tuvo una visión espectacular del tiempo del juicio de Dios. Y en una ocasión fue al trono donde se estaban distribuyendo los tronos junto a Cristo, porque dice que se establecerán tronos y nosotros nos sentaremos con Él en tronos, hermanos. Y dice que se fue y le encontró a un pastor que tenía una congregación de 50,000 miembros en Estados Unidos. Escribió 5 libros, publicó artículos, hablaba en la tele, tenía programa en la radio, era impresionante. Y le encontró en el último nivel de
tronos. Y se fue y le encontró a un mendigo que le conocía de su barrio, que fue violado en su infancia, que fue abusado sexualmente, que cayó en las drogas, en el vicio y vivía tirado literalmente en una esquina. Y ese mendigo una vez conoció a Cristo y se arrepintió de sus pecados, perdonó todo lo que le hicieron en la vida y empezó él allí en su esquinita a decirle a la gente que pasaba, ¿sabes qué? Cristo murió por ti en la cruz, con alegría decía. Y Él murió y te da salvación y vida eterna. Si tú recibes a Cristo, Él decía así medio saltando, dice, tú tendrás vida eterna en la gloria del Señor Jesús. Y Él predicaba así cortito y hacía que la gente reciba a Cristo. Y más o menos unas 100, 200 personas a través de Él le conocieron a Jesús y murió. Y este varón cuenta en su libro que se fue y le encontró allá, casi al lado de Jesús en uno de los tronos. Y le dijo, Señor, ¿por qué esta diferencia? Si este varón tenía una iglesia grande, escribía libros, hacía programas, y este mendigo solo predicó unos meses de su vida. Y Jesús le dijo, por el potencial. Este pastor había levantado un imperio para autosatisfacerse, de tener la gloria de ser el rey de la congregación. Él se sentía el rey, él no se sentía el siervo. Él escribía libros para vender y ser exitoso, aclamado y ganar dinero. Él hacía los programas de televisión para lucirse ante la gente y le gustaba recibir la gloria y el aplauso de la gente. Él no hizo eso para mí. Pero este mendigo, yo no podía esperar nada de él porque él fue violado, abusado y drogado. Y era un hombre completamente tirado que no tenía ningún potencial para ganar almas. Ni una sola alma él hubiera podido ganar en las condiciones que vivía. Pero se levantó de sus cenizas. Se levantó de sus cenizas y ganó 100 almas, lo cual es 100 veces más de lo que yo esperaba de él. Y por eso está aquí arriba conmigo. O sea, nosotros no podemos entender hasta que estemos allá cómo funciona esto. Lo único que yo digo es que cualquier cosa que hagamos para el Señor lo hagamos por amor y no por interés. De ninguna clase, ni por dinero, ni por aplauso, ni por nada. Porque el Señor es el que va a recompensarnos conforme a la pureza de nuestro corazón. Dice en Mateo capítulo 25, en el versículo 14 y 30. Y acá me viene justamente estos versículos que estoy leyendo, que me encantan. Y dice Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yendo lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dijo, tomá 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada hombre según su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. Estamos hablando del tribunal de Cristo. Y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado el doble para ti. Su señor le dijo, ven buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí lo tienes, es tuyo. Respondiendo el hombre dijo, siervo malo y negligente, si sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías haber dado mi dinero por lo menos a los banqueros, y al venir yo hubiera por lo menos recibido los intereses.
Quítenle pues el talento y dénselo al que tiene 10, porque al que tiene le será dado más y más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, donde hay lloro y crujir de dientes. Esta es una parábola que hace referencia, el Evangelio de Mateo. La Biblia tiene 4 evangelios. El Evangelio de Mateo habla exclusivamente de Jesús como rey. Y el Evangelio de San Mateo es el Evangelio del reino. Luego está el Evangelio de San Lucas, de Marcos. Y Marcos presenta a Jesús en la dimensión de su condición de hombre, actuando en la tierra al servicio de los hombres. Lucas, que era médico, presenta el Evangelio desde la perspectiva de los milagros y las sanidades de Jesús. Es el Evangelio de la parte que enfoca mucho la parte de los milagros de Dios y el poder sanador de Cristo. Y el Evangelio de San Juan es el Evangelio de Jesús como Dios. Presenta la obra de Cristo como Dios y se enfoca mucho en todo lo que es la parte divina del Evangelio de Jesús. Y el Evangelio de Mateo es el Evangelio del reino. Esta parábola está en el Evangelio de San Mateo, que es del reino. Jesús está haciendo un análisis a sus siervos de él como rey. Y los talentos, hermanos, que tengamos nosotros, se nos ha dado para servir a Cristo, para trabajar en la obra de Dios, no para el mundo. Lo que yo haga para el mundo, mi trabajo de presentador, eso no califica en la multiplicación de mis talentos. Eso es para el mundo. Y está bien, es mi forma de ganarme la vida. Un músico que canta para el mundo, que va a los festivales, tiene el éxito, la fama que quieras, ese no está en la multiplicación de los talentos. Ese está haciendo su trabajo para el mundo. Ahora, si ese músico renuncia y pasa a ser un adorador y pasa a cantarle a Dios en un ministerio de alabanza o compone canciones para Dios y sus canciones llegan a la gente a los pies de Cristo, entonces su talento de músico está al servicio del reino de los cielos y está multiplicando el talento que Dios le dio y será recompensado por eso. Pero si yo entierro mi talento solo en el mundo, es que lo que hizo este hombre, enterró el talento, dice. Él decidió ser un excelente cantante para el mundo. Tenía la fama de la gloria del mundo, Luis Miguel, Ricky Martin ahí con sus perversiones, llámese como se llame, Shakira, Jennifer López, todos ellos enterraron el talento en el mundo, en la tierra, y no serán reconocidos. Jesús le dijo, por lo menos hubieras dado al banco. ¿Y cuál es el banco? La iglesia. Por lo menos te hubieras ido a cantarme en la iglesia. Por lo menos te hubieras ido a limpiar la iglesia. Ustedes saben que limpiar la iglesia es algo tremendo a los ojos de Dios. Ese es tu talento, tenés la capacidad de limpiar, de preparar. Dios está viendo. Encender las luces, decía en los tiempos antiguos, tenían los candelabros de aceite y había un hombre que recorría con una antorcha. Le traspasaba el fuego a todas las antorchas para la hora del servicio. Y dice la Biblia, ¿hay acaso alguien que encienda en vano las luces en la casa de Jehová? Porque yo lo estoy viendo, dice el Señor. Cualquier cosita, por más pequeña que hagas, dice el apóstol Pablo, no se cansen de hacer el bien, porque todos recibirán recompensa a la hora indicada. Entonces, hermanos, ¿qué puedo hacer yo para no quedar tan solamente salvo en el tribunal de Cristo? Está bien, soy salvo y yo puedo decir, oh, alema, oigo de salvación. Dejamos a ver, yo oigo el infierno, ve por los siglos de los siglos. Está bien, tú puedes pensar eso. No vas a perder tu salvación, pero vas a lamentar cuando veas que al hermano fulano que se desvivió por Cristo, se fue a predicar en el África, pasó noches sin comer, sin dormir, sin tomar agua, que vivía escondido ahí. Le agarraron un día, le garrotearon, le rompieron la espalda con cable pelado. Y él decía, no voy a renunciar a Cristo. Y vas a ver cuando él se recibe y vas a decir, wow, si yo supiera, hubiera hecho lo mismo. Pero ya no vas a poder cambiar.
Yo quiero desafiarte a que pienses en el tribunal de Cristo. Jóvenes que me escuchan, yo quiero que ustedes se levanten como verdaderos guerreros del Evangelio. Que sean esos que se preparan para cantar y para predicar para Dios. Porque van a tener recompensa de la gran 7 en el tribunal de Cristo. Y va a valer la pena. Lucas 6:42 dice: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando venga su señor le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: ay, mi señor tarda en venir, comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a embriagarme, vendrá el señor de aquel siervo en ese día que no espera y a la hora que no sabe, y castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será poco azotado, porque a todo aquel que se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le ha confiado, aún más se le pedirá. Romanos 12:1-2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Mira lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia, a nosotros, a mí y a ti: no se conformen a este siglo, es decir, a este sistema que nos rodea, este mundo perverso, caído, donde todo es farra. Hermanos, yo veo a los grandes artistas luciéndose en los escenarios y digo: si este supiera que cantar para Cristo hubiera sido un trillón de veces mejor, nunca hubiera cantado aquí en una borrachera. Entonces dice que no nos conformemos a este siglo, a todo eso que nos rodea allí afuera, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que cuando nosotros transformamos nuestro entendimiento, salimos del sistema, algunos le dicen salir de la Matrix. Cuando nosotros salimos de la Matrix, y venimos a la libertad de Cristo Jesús, hermanos, entonces comprobaremos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 8:38 dice: por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, de la salvación nada ni nadie nos puede quitar. Jesús murió en la cruz y nos dio salvación y vida eterna. Nosotros lo recibimos. Sí, lo recibimos cuando creemos que Él es el Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios, el que ha venido en carne para morir en la cruz por nuestros pecados. Le recibo en mi corazón y paso a ser salvo por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Mira finalmente lo que dice San Juan capítulo 3 en el versículo 19. En el versículo 18 y 19. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado en sí mismo, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús murió por ti, por mí, por ti, por ti, por ti, por ti, por ti. Y por todos los que hoy se van a drogar. Por todos los que hoy van a prostituirse. Por todos los que van a cometer actos homosexuales esta noche. Jesús murió por ellos, sí. Jesús murió por ellos.
Jesús murió por el Papa, murió por Hitler, murió por Putin, murió por el presidente de Israel, murió por el presidente de Estados Unidos, murió por Marito, murió por Santi, murió por Payo. Jesús murió por todos. Él no hizo excepción alguna. Él no dijo, voy a morirme para salvar a unos cuantos. Dice la Biblia que Él no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y Él llama a todos a la salvación y al arrepentimiento. Payo, Santi, diputados, senadores, arrepiéntanse, hagan obras dignas de arrepentimiento, entreguen sus vidas a Cristo y serán salvos. Drogadictos, homosexuales, prostitutas que en la noche de hoy estarán haciendo algo, el Señor Jesús les dice, cambien sus vidas, entreguen sus vidas a Cristo y serán salvos. Jesús le dijo a los fariseos, en verdad les digo que las prostitutas entrarán al reino de los cielos antes que ustedes. ¿Por qué? Porque ellos eran fariseos hipócritas que se vestían como sacerdotes y se engalanaban y se ponían en las esquinas de las plazas y decían, estoy ayunando, y ponían su cara toda así sucia, dice, como que estaban luego abandonados. Dice, hoy es mi día de ayuno. Oh, estoy ayunando para mostrarse a la gente, dice. Así dice la Biblia. Y eso no fue válido ante Dios, dice. Más bien ustedes cuando ayunen, dijo Jesús, perfúmense, pongan coquetos, elegantes y que nadie ni se dé cuenta que ustedes están ayunando. Y mi Padre, que ve lo que los otros no ven, Él les recompensará en público. Sin embargo, los fariseos eran re hipócritas. Jesús les decía, ustedes no entran al reino de los cielos y no dejan a otros entrar al reino de los cielos. Y un día les dijo, ay, ustedes fariseos hipócritas, en verdad les digo, las prostitutas van a entrar primero al reino de los cielos antes que ustedes. Porque Jesús murió por todos, por todos, por todos. Por el más bandido, por el más asesino, por el más cruel. Jesús murió ahí y dijo, ay, esos asesinos que están allí matando, arrepiéntanse que yo estoy muriendo por ustedes. Vengan a mí. A todos. Me encanta esa canción de Manny Montes, El Inmortal. Me encanta esa canción. Murió por el Papa, por Hitler, por todos. Pero hay una condición. Gratis, para que nadie se jacte. Oh no, la salvación va a ser para el que gane la carrera de resistencia. Y el paralítico no va a ser salvo. No, la salvación va a ser para el que lea más la Biblia. Y el ciego no va a ser salvo. La salvación será para el que predique más mucho y cante más mucho. Y los mudos no serán salvos. La salvación no es para nadie en especial, es para todos por igual. Pero hay un requisito, tenés que aceptar a Jesús. Tenés que recibirlo en tu corazón. Y tenés que entender que sin Él estás frito, literalmente frito. Jesús dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, ya está condenado en sí mismo. Y hay gente buena, espectacular, genial. Esos japoneses, budistas, hinduistas, así se saludan. Oh, chicos, no, ni no pueden un bájico ahí, hermano, ni no yo porque trígico ahí, por no llega hasta baby, tanto que yo respetájico ahí, son impecables. Y vos te vas y le hablas de Cristo y dices, no, gracias, Cristo no, Buda sí, yo gustar más Buda que Cristo. Estás condenado en ti mismo. Porque nadie llegará al Padre si no es por Cristo Jesús. Nadie. Pero y bueno, y te iba y cuéngola don Pepito. Nambina maíza pa y bueno con don Pepito. Pero cuando así va a vente a que las añan de Yara, cuando José a que la iglesia, cuando así la Jesucristo va a ver, porque es ahí me que si esa religión de cohija, se Pepe te amanota. Vamos a rechazar el evangelio de Jesucristo, vamos a rechazar la salvación. Don Pepito de bueno y te va a el infierno está lleno de buenos. Y el cielo está lleno de malos. Qué paradoja más increíble. Y también de buenos, ¿verdad? Pero la gente que se arrepiente y reconoce y dice, Señor, yo no soy digno. Yo todos los días le digo, Señor mío, ay juepetena, qué miserable que soy delante de ti. La Biblia dice, ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Pero hay una cosa, Señor.
tu sangre se derramó por mí y me limpia de todos mis pecados. Póngase de pie, por favor. Señor Jesús, no hay mayor tesoro ni mayor gloria que conocerte a ti. Pero yo te digo hoy, joven, adulto, lo que sea, si alguna vez, libre y voluntariamente, nadie te tiene que obligar, ni motivar, ni incentivar, si alguna vez el Espíritu Santo de Dios pone en tu corazón que tú te atrevas a cruzar fronteras, mares, ríos, desiertos, selvas, para ir a llevar el Evangelio a los perdidos, no lo dudes. Parece una locura en este mundo de comodidades. Qué lindo es. 20 jóvenes multimillonarios de Estados Unidos eran amigos. Se hicieron amigos, jugaban en las redes sociales, ellos jugaban jueguitos en internet y se mataban de risa, se alegraban, eran muy felices, estaba muy bien, no hay nada de malo. Ellos eran jóvenes muy buenos. Pero un día hicieron un encuentro y empezaron a hablar de Jesús. Hace poco, hace 10 años ocurrió esto en Estados Unidos. Y tuvieron un encuentro en la casa de uno de ellos y dijo, les voy a poder decir una locura, dijo uno de ellos. ¿Y si nos dejamos de todo esto y nos vamos al África a predicar la palabra de Dios? De todo, donde no, que pucha, yo no voy a dejar mi computadora jamás, le dijo uno. Yo me animaría, dijo otro. Empezaron a hablar, a discutir ahí, en boligas y cuál. De repente tienen una segunda, tercera reunión, los 20 se ponen de acuerdo, tiran todo lo que tenían, sus mansiones, porque dice que eran ricos. Voy a buscar la historia en Google y les voy a mostrar después. Dejaron todas sus riquezas, sus autos de lujo, sus computadoras y se metieron a predicar en el África. 10 de ellos murieron asesinados por tribus del África. Si hubieran muerto en su computadora, no hubieran tenido la recompensa que van a tener en el tribunal de Cristo por haber muerto por causa del Evangelio. Dios les va a decir, wow, re wow, ustedes son mis campeones, será. Ellos se ave. Pero qué difícil es imaginar. Yo mismo, desde mi perspectiva de comodidad, tirarme a la calle a salir a predicar más a menudo. Hace 6 años que estamos con esta iglesia y 6 años hace que decimos que vamos a hacer una campaña evangelística que nunca hicimos. ¿Por qué? Porque también yo, en mi carnalidad, en mi debilidad, me cuesta arrancar ese desafío. Ahora prometemos otra vez que cuando se haga todo el empedrado que ya está viniendo acá cerca y ya haya lugar para estacionar, vamos a hacer una campaña hacia la casa de la hermana Patti, vamos a hacer ahí en su barrio, en esa placita. Tenemos equipo, tenemos proyector, tenemos micrófono, todo tenemos, hermano. Solo nos falta pila y vamos a ponernos las pilas y esta iglesia se tiene que quedar chica, hermano. O si no, sea ya plazata a ponerse en 10. Aleluya, amén. Qué bueno, hermanos. Vale la pena hacer todito por el Evangelio de Jesucristo. Los grandes hombres que se volvieron los grandes predicadores murieron en el intento. Algunos fueron envenenados, asesinados, perseguidos. Pero al final de cuentas recibieron algo espectacular. Ver un poquito. Escucha lo que dice, quiero leer un poquito. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría de mi vida, de tu vida de joven, si tú te lanzas a conquistar almas para Cristo, a ganar almas para Cristo? Supongamos acá jóvenes dicen un día, papá, mamá, yo tomé una decisión. Por supuesto tiene que ser mayor de edad. Yo tomé una decisión. Yo voy a ir a predicar el Evangelio al África. Yo voy a ir a la India. Yo voy a ir a China.
Pues generalmente no es lo mismo predicar donde está permitido el Evangelio que predicar donde está prohibido. Por decir nomás un desafío grande. Claro que puede ser acá. Puede ser en tu barrio, en tu colegio puede ser. En tu escuela puede ser. Yo pongo un ejemplo drástico nomás para que de lo más drástico que representa la dificultad total nomás. Pero eso puede ser en tu casa, puede ser en tu barrio, puede ser en tu escuela, en tu colegio, en tu lugar de trabajo. Cualquier lugar que tú te propongas ganar almas para Cristo. Gracias por esa acotación. No hay, yo pongo nomás el ejemplo drástico, porque los primeros siervos de Cristo, todos fueron un servicio drástico. Y hay un premio especial en la Biblia para los mártires, los que mueren predicando la palabra de Dios. Y mira lo que dice aquí. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés, en vez de quedarse allí a disfrutar de la vida de rey que tenía en Egipto, él se va con el pueblo que iba a ser perseguido. Y iba a enfrentarle a su propio faraón. ¿Pero por qué dice? Porque encontró que había un galardón más grande. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no les toque a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como la tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, una ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Escucha bien, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon la boca de los leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron el filo de espada, sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados y maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron aquí lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros y recibir el galardón más grande. ¿Dónde? En el tribunal de Cristo. Y cerramos con esto. En el tribunal de Cristo. Todo lo que hagamos será recompensado. Un alma que ganes en tu colegio tendrá recompensa. 10 almas que ganes en tu barrio tendrá recompensa. Todo se puede arrancar de acá o se puede cruzar los mares. Eso depende del llamado. Por eso dije yo, si el Espíritu Santo pone en tu corazón, del llamado que tengas. Porque Moisés fue llamado y le dijo, no, yo no me quiero ir, le dijo Moisés. No, yo no sirvo para eso, le dijo Moisés a Dios. Y Dios le dijo, bueno, si vos no te querés ir, le voy a mandar a otro. Pero el galardón también va a ser para el otro. Y Moisés dijo, pero yo no sé hablar. Y yo soy el dueño del habla. Yo te voy a hacer hablar. Pero ya que me hiciste enojar, en vez de que hables vos, va a hablar tu hermano Aarón. Y así Dios selecciona. Porque nosotros tenemos la libertad de decirle no a Dios. ¿Sabían? Dios te puede decir, hermano Aldo, hay potales José, África de predicar. Y vos le podés decir, Señor, te respeto mucho, creo que soy salvo por la obra de Cristo, ya estoy conforme con mi salvación, yo no me quiero ir a la África. Gracias, Señor.
Gracias. Pues está tan tercero, Gabriel. Dios no te va a matar, no te va a crucificar, no te va a echar. No, no es un pecado. Es una decisión nomás. Porque Dios no le obliga nada a nadie. ¿Vas a ser salvo? Sí, vas a ser salvo. Pero Dios te va a mostrar así en un flashcito así. Este era para vos. ¡Sí! Va, con la llave mira, ¿verdad? Y sobre todo a los solteros. Cuando sientan allá por la mayoría de edad el llamado, yo sé que aquí hay gente muy valiente. Muy valiente. Yo sé que aquí en este cuartito de iglesia hay gente que tiene corazón de guerrero y de guerrera, que va a romper todos los esquemas cuando Dios les llame para servirles en el Evangelio. Amén. Los grandes hombres de la fe, hermanos, salieron de las pequeñas iglesias. Los grandes hombres de la fe moderna salieron de las pequeñas iglesias y las grandes mujeres. Levanta tus manos hacia el cielo y yo proclamo sobre ti la bendición sacerdotal conforme a la palabra de Dios, diciendo: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Amén. Y esta semana, no escucho, esta semana voy a pagar, voy a comprar, voy a compartir y me va a sobrar. En el nombre de Jesús. Saludémonos, hermanos, con amor fraternal. Gracias por venir. Eso es lo más lindo que podemos hacer, estar todos juntos en la iglesia. Un hermoso